En noviembre de 1978, más de 900 personas murieron en una selva remota de Guyana. Entre ellas había hombres, mujeres y más de 300 niños. No murieron en una guerra, no fue un desastre natural. Todos bebieron voluntariamente una bebida mezclada con cianuro. Habían sido convencidos de que aquella era la única salida. El líder que los llevó hasta allí se llamaba Jim Jones. Durante años prometió construir una sociedad perfecta, un lugar sin racismo, sin pobreza y sin injusticia. Pero lo que creó en medio de la selva terminó convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes del siglo XX. Esta es la historia de Jonestown. Jim Jones nació en el estado de Indiana, en Estados Unidos, en 1931. Desde joven mostró una mezcla extraña de carisma, ambición y obsesión por el poder. En los años 50 comenzó a predicar en pequeñas iglesias. Su mensaje parecía diferente al de otros líderes religiosos de la época. Hablaba de igualdad racial, de justicia social y de construir una comunidad donde todas las personas fueran tratadas de la misma manera. En una época marcada por la segregación racial en Estados Unidos, aquel discurso atrajo a muchas personas. Blancos y afroamericanos comenzaron a reunirse en su iglesia. Jones llamó a su movimiento el Templo del Pueblo, y poco a poco su influencia empezó a crecer. Pero detrás de aquella imagen de líder progresista, algunos antiguos miembros comenzaron a notar algo inquietante. Jones exigía lealtad absoluta, controlaba la vida de sus seguidores y cada vez hablaba más de conspiraciones y enemigos que querían destruir su comunidad. Lo que empezó como una iglesia terminó convirtiéndose en algo mucho más oscuro. Durante los años 60, el Templo del Pueblo comenzó a crecer rápidamente. Jim Jones se presentaba como un líder que luchaba contra la injusticia social. Sus sermones mezclaban religión, política y promesas de una sociedad más justa. Miles de personas empezaron a seguirlo. El templo organizaba ayudas para personas sin hogar, comedores sociales, programas para ayudar a ancianos y familias pobres. A simple vista, parecía una comunidad comprometida con ayudar a los demás. Pero dentro del movimiento, el control de Jones sobre sus seguidores era cada vez mayor. Muchos miembros entregaban todo su dinero al templo. Otros abandonaban a sus familias para dedicarse completamente a la comunidad. Jones también organizaba reuniones donde humillaba públicamente a quienes dudaban de su liderazgo. Al mismo tiempo, comenzó a hablar cada vez más de enemigos. Decía que el gobierno, la prensa y las autoridades querían destruir el templo del pueblo y que solo él podía proteger a sus seguidores. Poco a poco, la comunidad dejó de parecer una iglesia y empezó a comportarse como un culto. A mediados de los años 70, Jim Jones comenzó a decir que Estados Unidos se estaba volviendo peligroso para su comunidad. Aseguraba que el gobierno planeaba destruir el templo del pueblo y que sus seguidores debían marcharse antes de que fuera demasiado tarde. Jones encontró un lugar remoto en Sudamérica, una zona aislada de selva en Guyana. Allí prometió construir una nueva sociedad, un lugar donde todos vivirían en igualdad, lejos de la corrupción y la violencia del mundo exterior. El asentamiento fue llamado Jonestown. Cientos de seguidores viajaron hasta allí. Muchos creían que estaban construyendo una comunidad ideal, pero la realidad era muy diferente. La vida en Jonestown era dura. El calor, el trabajo constante y el aislamiento desgastaban a los miembros del culto. Además, la comunidad estaba completamente controlada por Jim Jones. Guardias armados vigilaban el campamento.
Las cartas eran censuradas y nadie podía marcharse sin permiso. Lo que había sido presentado como un paraíso en la selva empezaba a parecer una prisión. En noviembre de 1978 comenzaron a llegar denuncias preocupantes a Estados Unidos. Familiares de algunos miembros del Templo del Pueblo afirmaban que sus seres queridos estaban retenidos contra su voluntad en Jonestown. Decían que no podían abandonar la comunidad y que sus cartas estaban siendo vigiladas. Ante la presión pública, un congresista estadounidense llamado Leo Ryan decidió viajar a Guyana para investigar la situación. Ryan llegó acompañado de periodistas y algunos familiares de miembros del culto. Al principio, Jim Jones intentó mostrar Jonestown como una comunidad pacífica. Organizó visitas guiadas, reuniones con los habitantes. Incluso celebró una fiesta para demostrar que todos estaban felices allí. Pero durante la visita, algunos miembros se acercaron en secreto al congresista. Le entregaron notas pidiendo ayuda. Querían escapar de Jonestown. Cuando Ryan anunció que varias personas abandonarían el asentamiento con él, la situación comenzó a tensarse. Jim Jones entendió que su control sobre la comunidad estaba empezando a romperse y tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. El 18 de noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan y su grupo se dirigieron al pequeño aeródromo cercano para abandonar Guyana. Varias personas del Templo del Pueblo habían decidido marcharse con ellos. Pero antes de que el avión pudiera despegar, un grupo armado enviado desde Jonestown llegó al lugar. Los atacantes abrieron fuego. El congresista Leo Ryan fue asesinado. También murieron 3 periodistas y uno de los miembros del grupo que intentaba escapar. Mientras tanto, en Jonestown, Jim Jones reunió a todos sus seguidores en el pabellón central del asentamiento. Allí pronunció un discurso que sería grabado en una cinta que hoy se conoce como la cinta de la muerte de Jonestown. Jones afirmó que el mundo exterior vendría a destruir la comunidad y que la única salida era lo que él llamaba suicidio revolucionario. Poco después, se preparó una bebida mezclada con cianuro y sedantes. Los niños fueron obligados a beber primero, después los adultos. En pocas horas, más de 900 personas murieron en Jonestown. Fue una de las tragedias más impactantes del siglo XX. Cuando las autoridades llegaron a Jonestown, encontraron uno de los escenarios más impactantes de la historia moderna. Más de 900 personas habían muerto, entre ellas más de 300 niños. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, y el nombre de Jonestown se convirtió para siempre en símbolo de los peligros de los cultos destructivos. A día de hoy, la tragedia sigue generando preguntas. ¿Cómo pudo un solo hombre convencer a tantas personas de obedecerle hasta el final? ¿En qué momento una comunidad que prometía igualdad y esperanza se convirtió en una prisión en medio de la selva? La historia de Jonestown sigue siendo un recordatorio inquietante de hasta dónde puede llegar el poder de la manipulación. Si te interesan los misterios documentados, los casos reales y los archivos que todavía generan preguntas, suscríbete a Archivo Oculto TV, porque algunos archivos nunca debieron abrirse.